La respuesta inflamatoria aguda constituye una reacción inmediata y coordinada del sistema inmune innato frente a las agresiones de agentes patógenos, trauma físico o daño tisular. Su finalidad es contener, neutralizar y eliminar el agente nocivo y, posteriormente, restaurar la integridad estructural y funcional del tejido afectado. Es, por tanto, un mecanismo protector, aunque su desregulación puede derivar en daño tisular secundario. El proceso inflamatorio agudo cumple funciones estratégicas que permiten la defensa y reparación del organismo. Entre sus objetivos principales destacan concentrar moléculas y células efectoras en el sitio de lesión o infección. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular facilitan la salida de proteínas plasmáticas, como el complemento y las inmunoglobulinas, y de las células fagocíticas. Estos elementos se acumulan en el foco inflamatorio, donde ejercen sus funciones antimicrobianas y de eliminación de detritos celulares. Igualmente, elimina microorganismos y restos necróticos. Los macrófagos y neutrófilos, activados a través de receptores Toll-like TLR, reconocen patrones moleculares asociados a patógenos o daño celular, desencadenando la activación de distintas vías que culminan en la liberación de citoquinas y proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6, responsables de amplificar la respuesta local y sistémica. Igualmente, favorecen la reparación tisular. Una vez eliminado el agente causal, se promueve la angiogénesis, la proliferación de fibroblastos y la síntesis de matriz extracelular, procesos mediados por factores como el TGF-beta y el PDGF. Esto garantiza la restitución del tejido dañado y la recuperación funcional. Finalmente, vincula la inmunidad innata con la adaptativa. Las células dendríticas y macrófagos, activadas por los TLR, actúan como células presentadoras de antígeno. Estas células procesan fragmentos del agente infeccioso y los presentan a linfocitos T, iniciando así una respuesta adaptativa específica. Este vínculo asegura una memoria inmunológica capaz de responder con mayor eficacia ante exposiciones posteriores al mismo agente. En suma, los objetivos de la inflamación aguda no se limitan a la defensa inmediata, sino que integran un complejo entramado de reclutamiento, eliminación, reparación y comunicación intersistémica. Todo ello bajo la regulación de señales moleculares derivadas del reconocimiento de TLRs. Los signos cardinales de la inflamación fueron descritos desde la antigüedad por Celso y Galeno y continúan siendo los indicadores fundamentales del proceso inflamatorio: rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función. Rubor y calor reflejan la vasodilatación arteriolar inducida principalmente por mediadores como la histamina, la serotonina y el óxido nítrico, liberados por mastocitos, plaquetas y macrófagos. Este incremento en el flujo sanguíneo local tiene como propósito facilitar la llegada de células inmunitarias y nutrientes esenciales para la reparación. Tumor corresponde al edema tisular, resultado del aumento de la permeabilidad capilar y la extravasación de proteínas plasmáticas al espacio intersticial. Las citoquinas proinflamatorias inducen cambios endoteliales que favorecen la expresión de moléculas de adhesión y el paso de leucocitos al tejido afectado. Dolor se origina por la estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas por mediadores como la bradquiinina, prostaglandinas y serotonina, lo cual también actúa como un mecanismo de protección, limitando el movimiento del área afectada. La pérdida de la función representa la consecuencia fisiológica de los fenómenos anteriores. El edema, la hipersensibilidad y la destrucción celular alteran la función normal del tejido, aunque este efecto suele ser transitorio. Cabe destacar que la activación de los receptores Toll-like, además de desencadenar la liberación de estos mediadores clásicos, integra la señal inflamatoria con la respuesta inmunológica sistémica, regulando la producción de interferones tipo 1 y la maduración de células dendríticas. De esta forma, los signos cardinales reflejan no solo alteraciones vasculares, sino también la compleja interacción entre las señales moleculares, células efectoras y mediadores inflamatorios. El proceso de la inflamación inicia cuando un agente infeccioso o célula dañada libera moléculas denominadas PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, o DAMPs, asociados a daño. Estos son reconocidos por los TLR presentes en la membrana plasmática o endosomal de las células inmunitarias. Por ejemplo, el TLR2 reconoce a lipoproteínas bacterianas y el TLR4 el lipopolisacárido de bacterias gram negativas. Una vez activado el receptor, su dominio citoplasmático TIR recluta proteínas adaptadoras, siendo la principal MYD88, la cual actúa como un punto de anclaje para la activación secuencial de las quinasas IRAK1, IRAK2 e IRAK4, que a su vez fosforilan y activan a TRAF6. Este funciona como una enzima ubiquitina ligasa que activa el complejo TAK1, que a su vez fosforila el complejo IK-kappa
compuesto por las subunidades IK kappa alfa e IK kappa beta. Este complejo es crucial ya que fosforila I kappa beta, el inhibidor citoplasmático del factor de transcripción NF kappa beta. Cuando I kappa beta es degradado, NF kappa beta se libera y transloca al núcleo celular, donde induce la transcripción de genes proinflamatorios como lo son TNF-alfa, IL-1, IL-6, COX-2 y moléculas de adhesión endotelial. El resultado final es la amplificación de la respuesta inflamatoria local, el reclutamiento de leucocitos y la activación de mecanismos efectores que neutralizan el agente causal. Además, esta vía puede tener rutas paralelas, una dependiente de MY-D88, como la que acabamos de describir, en la que van a predominar en TLRs 2, 4, 5, 7, 8 y 9, y otra independiente de MY-D88, mediada por TRIF, responsable de la inducción de interferones tipo interferón alfa e interferón beta, especialmente frente a infecciones virales. Ambas rutas interactúan para definir la magnitud y la naturaleza de la respuesta inflamatoria. En conjunto, este mecanismo representa el modelo central de activación molecular en la inflamación aguda, un sistema que traduce señales de peligro extracelulares en respuestas génicas proinflamatorias, asegurando la eliminación del agente agresor y la activación de la reparación tisular. Los macrófagos son las células efectoras primarias de esta cascada. Al activarse por TLR, liberan histaminas, serotonina y citoquinas inflamatorias, produciendo vasodilatación, rubor y calor. Paralelamente, inducen la expresión de moléculas de adhesión endotelial, ICAM1 y VCAM1, facilitando la migración de neutrófilos. La acción conjunta de estos mediadores y células establece el microambiente inflamatorio característico. Una vez que el macrófago o célula dendrítica ha reconocido los PAMPs o DAMPs y se inicia el proceso inflamatorio, el núcleo comienza la transcripción de genes que codifican proteínas proinflamatorias fundamentales para la coordinación de la respuesta inmune. Estas proteínas actúan como mensajeros moleculares que comunican las células del sistema inmunitario, amplifican la señal y modulan tanto la fase local como sistémica de la inflamación. Las más relevantes son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, así como la interleucina 6, a las que se suma un grupo complementario de mediadores como las quimioquinas y las moléculas de adhesión endotelial. El factor de necrosis tumoral alfa es considerado la citoquina maestra de la inflamación aguda. Es producido principalmente por macrófagos activados, pero también por linfocitos T, células NK y mastocitos. Su liberación ocurre de forma casi inmediata tras la activación de la vía NF-kappa beta. Entre sus principales acciones se encuentran la activación del endotelio vascular, induciendo la expresión de moléculas de adhesión que facilitan la diapéresis leucocitaria, el aumento de la permeabilidad capilar, permitiendo el paso de proteínas plasmáticas y la formación del exudado inflamatorio, y en concentraciones elevadas puede inducir apoptosis o necrosis en células infectadas o tumorales, de ahí su nombre. La interleucina 1 comparte muchas funciones con el factor de necrosis tumoral alfa y actúa en sinergia con él. Se produce de dos formas activas, IL-1 alfa e IL-1 beta, ambas derivadas del procesamiento proteolítico de un precursor inactivo mediante la caspasa 1 activada en el inflasoma. Sus efectos principales incluyen la inducción de la fiebre al actuar sobre el hipotálamo, la estimulación de la síntesis de prostaglandinas responsables del dolor y la vasodilatación, la activación del endotelio vascular, el incremento de la adhesión leucocitaria, la promoción de la diferenciación de linfocitos T y la maduración de células dendríticas, fortaleciendo el vínculo con la inmunidad adaptativa. La interleucina 6 actúa como un mediador bisagra entre la información local y la respuesta sistémica. Es secretada por macrófagos, fibroblastos y células endoteliales en respuesta al factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Su papel principal es estimular la síntesis de proteínas de fase aguda en el hígado, como la proteína C reactiva, el fibrinógeno y el amiloide sérico A, que participan en la neutralización de patógenos y la reparación tisular. Adicionalmente, favorece la maduración de linfocitos B y la producción de anticuerpos, modula la resolución de la inflamación al promover la transición de macrófagos tipo M1 hacia M2, entre otras funciones. Otras proteínas proinflamatorias complementarias, además de las tres citoquinas principales, son las quimiosinas, que atraen a los leucocitos del sitio de inflamación, las moléculas de adhesión endoteliales, que median el rodamiento y la migración, y las enzimas inducibles como las COX-2 y el INOS, que producen prostaglandinas y óxido nítrico, respectivamente, favoreciendo la vasodilatación y el control microbiano. Por su parte, también tiene efectos sobre órganos y tejidos. Cuando llegan al hígado, se incrementa la producción de proteínas de fase aguda, como por ejemplo el complemento y lectinas,
las cuales opsonizan y destruyen a los microorganismos. En la médula ósea se incrementa la eritropoyesis y la maduración de linfocitos B, mientras que en el timo la maduración de linfocitos T, la cual prepara la respuesta inmune adquirida. En el cerebro se incrementa la temperatura corporal, es decir, la fiebre, y también otros signos como por ejemplo la anorexia y la somnolencia. Por otro lado, tenemos que las células centinelas, o que se mantienen en tejido, y sobre todo las que están cerca del área de infección, van a secretar otro tipo de citoquinas llamadas quimiosinas, las cuales van a controlar la migración de las células por atracción química en base a un gradiente, atrayendo a los leucocitos en las zonas de mayor concentración. Dentro de estas vamos a tener que se encuentran que, por el efecto de la vasodilatación, aumentará la cantidad de proteínas de complemento que al irse activando van a generar los factores C3A y C5A, los cuales son de valor quimiotáctico, sobre todo C5A, y que el neutrófilo va a tener receptores para este. Además de esto, en el caso de bacterias o una infección bacteriana, los macrófagos al digerirlas van a provocar la liberación de L-formilmetionina, las cuales se van a unir a los receptores péptidos bacterianos FPR1 y FPR2. Y finalmente, a pesar de que los leucotrienos no son quimiotácticos, habrán algunos que tengan valor como el leucotrieno B4, el cual se puede unir a los receptores de leucotrienos BLT1 y BLT2 que se encuentran en la membrana del neutrófilo. Entonces, los leucocitos se encuentran en el vaso sanguíneo y tienen que llegar al sitio de infección guiados por las quimiosinas. Esto lo van a lograr mediante el proceso de extravasación, que se va a dar mediante la adhesión firme, rodamiento, activación y diapédesis. Las quimiosinas van a conducir a un fenómeno, el cual denominamos como la marginación de los leucocitos o la extravasación de los leucocitos, que realmente es una de las fases más importantes de la inflamación aguda, ya que este proceso permite que las células defensivas salgan del vaso sanguíneo y lleguen hasta el sitio de daño o de infección. Esto va a comenzar por medio de la activación del endotelio vascular, mediada por diferentes agentes proinflamatorios como puede ser la histamina, la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual va a provocar la expresión de moléculas de adhesión como pueden ser las selectinas. Vamos a seguir con lo que es el rodamiento o la unión laxa al endotelio vascular. Es un proceso donde se hace más lento el proceso de rodamiento del leucocito y se va a afianzar la unión por medio de las moléculas de adhesión denominadas como integrinas. Y finalmente tenemos la transmigración, que después de adherirse el leucocito atraviesa el endotelio vascular en un proceso llamado diapédesis, para que de esta manera llegue por medio de quimioatractores hacia el sitio de daño y va a provocar la aparición de dos puntos cardinales de la inflamación, la cual será la tumefacción y el dolor. El primero causado por el edema y acumulación de líquido por medio del aumento de la permeabilidad vascular, y el segundo debido a la presión sobre las terminaciones nerviosas y la acción de mediadores como la bradicininina, lo cual finalmente va a conducir a la pérdida de la función, consecuencia del daño y del edema en el tejido afectado. Como ya mencionamos, las selectinas son las primeras moléculas de adhesión en aparecer. Estas van a permitir una adhesión o una unión transitoria e irreversible entre el endotelio y los leucocitos, permitiendo que las células blancas rueden lentamente en lugar de fluir libremente por la sangre. Vamos a encontrar tres tipos de selectinas, comenzando con la E-selectina y la P-selectina. La E-selectina va a ser inducida en el endotelio vascular por medio de las citoquinas proinflamatorias como interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. La P-selectina va a estar presente en las plaquetas y en los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio vascular. Y por último, la L-selectina, la cual va a ser restringida en los leucocitos y esta va a permitir su unión con el endotelio activado. En conjunto, tanto P-selectina y E-selectina se pueden unir a la glucoproteína PSGL1, un ligando presente en los leucocitos, para de esta manera que el factor de adherencia plaquetario, al ser unido, se va a potenciar la interacción y va a activar las células endoteliales, favoreciendo el contacto entre leucocitos y plaquetas, lo que daría paso al siguiente fase del proceso, la cual sería la adhesión firme, mediada por las integrinas. Bajo la acción de quimiosinas liberadas en el sitio de inflamación, las integrinas van a sufrir un cambio conformacional pasando de un estado de baja afinidad a uno de alta afinidad por sus ligandos. En este caso, en la membrana tanto de linfocitos, neutrófilos y monocitos, vamos a encontrar el antígeno asociado a función de macrófagos o MAC1 y el antígeno asociado a función de linfocitos LFA1, los cuales se unen de forma específica a las moléculas de adhesión intracelular ICAM1 presentes en el endotelio vascular, provocando que de esta forma se unan de forma específica y fuerte al endotelio vascular, y además de esto puedan reconocer componentes del complemento como el C3b participando activamente en la fagocitosis y la respuesta microbicida.
Las primeras células en llegar son los neutrófilos, indicando una inflamación aguda. Posteriormente, los monocitos se convierten en macrófagos, lo cual señala una inflamación crónica. La salida de líquido, moléculas y células de la sangre a los tejidos permite que el sitio incremente en volumen, resultando el punto cardinal tumor. Por eso mismo también se ve afectada a las terminales nerviosas cercanas, lo cual provoca dolor. De igual forma, existen otros mecanismos que generan dolor. Las membranas de las células contienen líquidos. Cuando son dañadas o cuando hay desgranulación de los mastocitos, queda disponible ese lípido llamado ácido araquidónico, sobre el cual actúa la enzima ciclooxigenasa, que produce las prostaglandinas que son responsables del dolor. Por su parte, también actúa la lipooxigenasa, que genera leucotrienos con efecto vasoactivo, y también se producen tromboxanos que ayudan a la agregación plaquetaria y adhesión de células. Todos estos derivados del ácido araquidónico se llaman eicosanoides. De manera general, las proteínas de fase aguda marcan y destruyen. Los neutrófilos y macrófagos abren paso entre el tejido utilizando enzimas que rompen el colágeno para llegar y fagocitar. También las células NK destruyen a las células alteradas. Mientras tanto, las células dendríticas que capturaron microorganismos tienen que migrar al sitio de infección a través de la linfa de los vasos linfáticos hacia los linfonodos. De esta manera se presenta el antígeno y se activan los linfocitos. Fagocitosis. La fagocitosis tiene como objetivo la captura de microorganismos o desechos celulares. Esta ocurre por adherencia a los receptores como los TLRs, las lectinas y los depuradores, que se unen a patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daños según sea el caso. Sin embargo, algunos microorganismos pueden escapar o utilizar esta unión para infectar la célula. Para esto, el sistema inmune utiliza el complemento y los anticuerpos, que ayudan a marcar la superficie y disminuir la movilidad de los microorganismos, facilitando su fagocitosis. Esto es la opsonización. Los leucocitos tienen receptores específicos para estas moléculas unidas y actúan sinérgicamente con otros receptores. En los sitios donde se encuentran los receptores se generan las vesículas, en las que son internalizados y el material es confinado dentro de una vacuola, llamada endosoma o fagosoma dependiendo de dónde provenga. Las vacuolas maduran conforme se adentran a la célula, donde se encuentran con gránulos y lisosomas. En esta maduración ocurre una acidificación, lo que tiene un efecto directo sobre los microorganismos, pero también propicia la activación de enzimas que degradan el contenido de estas vacuolas. Estas enzimas forman parte de los mecanismos no oxidativos y son las proteasas, las lipasas y las nucleasas. Por otra parte, tenemos a los mecanismos oxidativos, que son conocidos mejor como el estallido respiratorio. La célula fagocítica incrementa hasta 100 veces el consumo de oxígeno. Con esto, produce las especies reactivas de oxígeno en diferentes reacciones químicas. Genera anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Con iones de hidrógeno y cloro forman hipoaluros como el ácido hipocloroso y cloraminas. También se forman radicales hidroxilos. Finalmente, tenemos que la fagocitosis también sirve para vincular la inmunidad. Como podemos observar, la fagocitosis es parte del procesamiento y presentación de antígenos. Los microorganismos son degradados en pequeños fragmentos y acoplados en moléculas de MHC clase II. Se expone a la superficie celular para buscar a un linfocito T que tenga el receptor específico para el antígeno. De esta manera se vincula la inmunidad innata con la adquirida.